Hola amigos y gente bonita, hoy les traemos una nueva aventura en el bello Tulum, ubicado en Quintana Roo, en la península de Yucatán. En un tour que contratamos por supuesto con la agencia de viajes Viaja con Memo, donde recorreremos la zona arqueológica, iremos a la playa y caminaremos un rato en la quinta avenida de Playa de Carmen. Nuestro tour salió de la ciudad de Mérida y las imágenes que ustedes ven son de Valladolid, Yucatán, ya que hicimos una parada y es que queríamos llegar temprano. Aprovechamos el tiempo para tomarnos unas fotos en la escultura de la Madre Naturaleza, que está en la zona hotelera de Tulum, exactamente en el Hotel Ajao de Tulum. Lo primero que haremos es cargar energías con un delicioso desayuno, aquí en el restaurante La Taquería de Honorio, donde probaremos su apetitoso menú. Muy rico. Miren gente bonita, pedimos café para despertar después de unas horas de viaje, así como estas empanadas de queso Filadelfia, que es más bien un pan dulce relleno. También pedimos una quesadilla, que es un taco más grande con queso Oaxaca. Miren qué tal, estuvo muy rico y esa no me la esperaba. Una ventaja de llegar temprano a esta zona es que nos evitaremos largas filas y aglomeraciones de gente de la cual acude a esta zona. Tomen apuntes de ese dato. Pueden caminar hasta el acceso desde este punto o ir en uno de estos particulares transportes. El clima aún es bastante fresco, así que estamos bien abrigados con zapatos cómodos, ya que el recorrido será algo largo. Y miren esta zona llena de figuras para tomarse muchas fotos. Y aquí está Elvis y las hermosas Catrinas. Esta carreta muy espectacular que me recuerda a la película de Coco. Miren nada más, qué hermosura. Ahora sí entremos en acción y directo a la zona arqueológica de Tulum. Aquí estamos con Memo, quien nos acompaña durante el recorrido para ver que todo salga muy bien. Si eres nuevo en este canal, déjame me presento. Yo soy Charlie Boy y este es mi canal Charlie Boy de Viaje, donde te muestro lugares muy hermosos y opciones para que tú conozcas. Y si eres viajero de corazón, te invito a estar en nuestro grupo de Facebook, que es Club de Viajeros de Charlie Boy de Viaje. Igual te dejo toda la información de la agencia Viaja con Memo a un costado de la pantalla y también en la descripción de este video. El precio de las entradas son de 80 pesos y después de las 4:30 el costo es de 240 pesos mexicanos. El acceso es gratis para aquellas personas que sean estudiantes y maestros, al igual que los discapacitados, la gente de tercera edad y los menores de 13 años. Los domingos son totalmente gratis para todos aquellos visitantes nacionales con solo presentar su INE. Miren este lugar, gente bonita, un paisaje hermoso, y aquí podemos ver que no podemos acercarnos a las pirámides, las cuales están acordonadas para preservarlas por muchos años más, así como por la seguridad de los visitantes. Tienen medidas bastante estrictas. A pesar de esto, ustedes pueden tomarse las fotos que quieran. Son alrededor de las 10 de la mañana y como verán ya hay bastante gente ingresando a esta zona. Fue buena idea llegar temprano, además de que el sol no está tan intenso. Sigamos nuestro recorrido. En cada uno de los templos pueden leer la placa descriptiva para conocer la historia de este lugar, para llevarse información muy valiosa. Te invito a suscribirte a mi canal, donde estaré subiendo contenido cada semana y te traeré los mejores lugares, los tips y recomendaciones, además de que es totalmente, absolutamente gratis. Y aparte de camino me apoyas a seguir creando contenido como este. Apóyame con un me gusta, un comparte y yo te lo agradeceré mucho. Entre las recomendaciones que te voy a dar es que vengas con ropa deportiva o casual. Trae 1 litro de agua porque el sol al mediodía pega muy fuerte. Ponte bloqueador y ven dispuesto a la aventura. La ciudad recibía en la antigüedad el nombre maya de Sabna, que significa en maya amanecer, y en la actualidad Tulum significa en maya muralla, que parece haber sido utilizado para referirse a esta ciudad cuando ya se encontraba en ruinas. En la pantalla puedes ver el edificio principal conocido como el castillo, por lo que los números religiosos, murales y otros trabajos encontrados en los edificios de la ciudad, se tiene considerado Tulum que fue un importante centro de culto para el dios descendente. Pues ya llegamos a este punto y miren, wow, la vista es increíble, el color turquesa del mar
El viento, el sonido de las olas y el color verde combinado con las pirámides nos regalan una vista inolvidable. Sería genial poder caminar por estas playas, pero ¿qué creen? Hace algunos años que no es posible, por lo que solo podemos contemplar esta bellísima postal. En verdad que estar aquí nos hace pensar en las bellezas naturales que sin duda valen la pena preservar y cuidar. Encontramos a unos amigos en acción, quienes forman parte de una comunidad en pro de la conservación de los mares del Caribe, con acciones de limpieza de las playas. Son manos voluntarias tanto locales como internacionales, que gracias a su labor contrarrestan los efectos de la contaminación dentro y fuera de los mares. Si quieres conocer más sobre la misión de estas comunidades, te dejo la información en la descripción. Recuerda ser visitantes conscientes al no tirar basura y respetar las medidas de restricción, ya que en esta parte de la playa se encuentran anidando las tortugas. Te invito a ver mis otros videos, te dejo el link a un costado de la pantalla, que es un tour a Telchac Puerto. Les dejo un momento para que admiren este hermoso paisaje. La zona arqueológica de Tulum es un parque nacional protegido y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ven a conocer Tulum, no te arrepentirás, vale la pena. Es un lugar mágico que debes contemplar en tu lista de viajero. Entre los templos que podrás encontrar se encuentra el templo del dios del viento, el templo del dios descendiente, las ruinas que están enfrente al mar, entre otros. Para tener más información puedes entrar a la página del INAH. Igual puedes solicitar apoyo con un guía certificado que te podría llevar de la mano con la historia de esta zona arqueológica. La cultura maya es sorprendente, llena de misticismos. Pronto los llevaré a otras zonas arqueológicas de esta región. ¿Cuál te gustaría que grabemos? Ponlo en los comentarios. Recuerda tirar tu basura en su lugar, conservemos el lugar limpio y sobre todo sigue las medidas de seguridad que se te indiquen. Ven, anímate, no te arrepentirás. Tulum es un lugar digno para visitar. Y aquí termina nuestro recorrido. Ahora Memo nos llevará a una playa pública muy cercana, donde podremos darnos un rico chapuzón para quitarnos el calor. La entrada a esta playa es sin costo. Hay regaderas y cambiadores. Y puedes traer tu nevera con alimentos y bebidas. Eso sí, para ocupar algunas mesas debes consumir o tomar algún tour que enseguida te ofrecen, el cual tiene una duración aproximada de 1 hora y que incluye hasta snorkelear. El agua es muy cristalina y hasta se puede notar el azul muy nítido. Esa playa tiene de nombre Playa Pescadores. En mi caso no traje bloqueador y no me quedó remedio que bañarme con mi camisa. Pero qué olvidadizo, ¿verdad? Está difícil el agua, está un poquito picada. Vean las olas. Pero aquí estamos divirtiendo. ¿Ah? Y miren este pescado, se llama barrilete, rayado o bonito. Es un tipo de pescado con carne muy firme y roja y muy agradable al paladar. Se puede cocinar a la brasa o a la plancha. El tour incluye comida en Playa del Carmen y es buffet, pero no incluye refrescos ni propinas. Como pueden ver, estos son los diferentes guisos que pueden escoger y hay más a un costado como carne de pollo, res o puerco. Lo que más me encantó fue el dulce de camote y estaba excelente. Próximamente te traeré nuevos lugares y tours. Acompáñame a seguir recorriendo la península de Yucatán y viaja con nosotros. Y espero un día pronto poder viajar juntos. ¿Qué sigue, Memo?
Seguimos aquí en Playa del Carmen, acabamos de comer, perdón. Ahorita nos vamos un rato a Playa del Carmen, vamos a caminar un rato para las 5 de la tarde ya salir hacia Mérida. Como siempre, viaja con Memo. Recuerda que tenemos muchas promociones todos los fines de semana, comunícate y yo con mucho gusto te voy a dar toda la información que tú necesitas. Viaja con Memo y con Charlie voy de viaje. Perfecto. Saludos para toda la banda. Que se diviertan con nosotros. ¡Ánimo! 5, por fin. Hemos llegado a Playa del Carmen y estuvimos recorriendo las calles y lugares, pero esto será motivo para nuestro próximo video. Te doy gracias por haber visto todo el video. Yo soy Charlie Boy y este es mi canal Charlie Boy de Viaje. Nos vemos, hasta la próxima. Viaja con Memo y suscríbete a Charlie Boy de Viaje. Perfecto.